recurso, ¿no? Porque implica una vivencia. Y el tiempo, digamos, de ingreso depende del tipo de investigación que se esté realizando, digamos. Exacto, ¿sí? Ya no hay un aproximado. No hay un aproximado, dependiendo qué es lo que realmente quieres. De repente quieres hacer una caracterización más externa, más general, entonces te va a demandar menos tiempo. Pero si quieres hacer una aproximación más profunda, por ejemplo, hacer un seguimiento de todo un proceso de parto, ¿no? En una comunidad, cómo se desarrolla, pues estar todos los 9 meses, qué sé yo, 10 o 12, viendo un poco qué ha pasado en ese proceso, ¿sí? Entonces te toma tu tiempo, entonces implica que tú estés metido ahí en la comunidad. Hay investigadores que a veces toman fines de semana para acercarse, o sea, están entre que van, entre que vienen, ¿no? Pero lo óptimo es que tú estés en la vivencia de la comunidad. Y eso implica también hacer ese trabajo de ganarte a las personas. Es lo más difícil, ¿no? El proceso de sensibilización para entrar a estas realidades. Por eso las etnografías son de alta inversión, ¿no? Son procesos también que resultan relativamente demandantes en tiempo y en inversión. ¿Sí? E inversión emocional también. Claro, claro, es una inversión. O sea, entender a un ser humano, o sea, describir, o sea, hacerte entender con ellos no es fácil, ¿no? Es un desgaste. Ustedes saben que la gente que trata, ¿no? O sea, y por eso también tengo consideración de toda la gente que tiene atención al cliente, ¿no? Desde los docentes, ¿no? Ve que los quieren apretar a los estudiantes, ¿no? Hasta los cajeros que están así aburridos, los micreos, o sea, tratar con gente es complejo, ¿sí? Las mismas enfermeras, ¿no? Ve, y hay pacientes temáticos, es complicado, ¿sí? Entonces es un desgaste, como tú dices, emocional, pero también es lindo, ¿no? Porque te acerca como ser humano, ¿no? Sí, te acerca a esa vivencia. Ahora, la observación cualitativa es una observación flexible, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en las observaciones generalmente sistemáticas que hacemos, tenemos una serie, ¿no? De variables. No quiere decir que en una investigación cualitativa, cuando determinas tu categoría, a partir de ella tú tengas elementos puntuales de estudio, pero esos elementos puntuales o esos ítems que tú vas a estudiar no son pues cerrados, ¿no? Ni sesgados, o sea, pueden ampliarse, pueden reducirse a lo largo de la investigación, pero lo importante en la observación cualitativa es que tienes un marco guía, ¿sí? Pero esa observación se hace a través de registros, como les he dicho, a través de diarios de campo, de notas, de grabaciones, ¿sí? O sea, se entiende también como observación aquella, ¿no? Porque estás caracterizando, estás observando y te estás valiendo de cierto tipo de registro, ¿sí? Pero es una observación flexible y es una observación participante, ¿sí? Esa es una de las características de la... Y que obviamente tiene una guía, pero no es una guía cerrada, ¿sí? En la investigación, como les he dicho, cualitativa, la investigación es flexible, de acuerdo a cómo se va explorando la realidad y qué datos te va dando la realidad, ¿sí? Entonces, contrastas y ajustas constantemente, ¿sí? Doctora, la observación entraría como un método. Sí, como un método. Como un método. Pero como una técnica, porque se puede recolectar información solamente con observación, es decir, es como un método cuantitativo, ¿no? Sí. Que tenemos, es método y es técnica. Claro, es el método tradicional por excelencia, ¿no? Observación. La observación es el método básico, ¿no? De la ciencia, entonces sí. Como les digo, es así. Tiene el principio onda-partícula, ¿no? El principio y en el diseño mismo varía. de la investigación se tiene que establecer, digamos, el método, la técnica, tendríamos que describirlo, porque en la revisión que he hecho, por ejemplo, para la tarea, todas las investigaciones describen, por ejemplo, su método, ¿no? Es decir, Sí. el tipo de investigación, que es etnográfica, donde se utilizó, por ejemplo, la entrevista en profundidad como una técnica, que se hizo un muestreo así, es decir, tenemos que identificar, tenemos que establecerlo. Sí. Trazas un plan, tienes un plan, como en toda investigación vas a tener un perfil, ¿no? Pero también en la otra investigación no es cerrada, ¿no? En la otra investigación también se van haciendo ajustes, pero en este caso tienes un perfil mucho más flexible, más ajustable, completamente ajustable. ¿Y qué es lo que haces, no? Cuando tú ya publicas la investigación es cuando tú sistematizas en realidad el dato.
Por eso es que a veces en este tipo de investigaciones hay que ser muy ordenado con los datos, ¿no? Hay que tener buenos registros, hay que tener grabadas las fechas, las grabaciones hasta para hacer nuevamente revisiones, porque es importante, una técnica interesante aquí es el análisis de discurso. Y análisis de discurso es también a través de las grabaciones, ¿no? Que tú ves una y otra vez una entrevista que has hecho o que has hecho una grabación, entonces empiezas a identificar elementos que tal vez en tu primera observación no lo consideraste, pero volviendo a ver la grabación sí la consideras, ¿sí? Entonces hay un diseño que se hace al inicio, ¿no? Pero es un plan y como todo plan es flexible, muy flexible en este caso, ¿sí? Entonces tienes que definir más o menos qué método vas a usar, qué técnica, e incluso en el proceso de investigación puede que tú añadas más técnicas, ¿no? Y que corrijas el método. Entonces por eso es que el informe de la investigación cualitativa se va a hacer al último, ¿no? Cuando tú ya sistematices los datos, ya vas a tener más claro cuáles han sido los métodos que realmente has usado y lo vas a poner en el informe, ¿no? Pero en el perfil está en calidad de pronóstico, ¿no? O sea, no sabemos realmente qué va a acontecer, en qué va a terminar, ¿sí? Pero en el informe de la investigación sí, ya sabes cuáles han sido. Entonces, un poco en función también a tus objetivos y a tus intencionalidades. Ahora, lo que les decía, los grupos focales, ¿no? Que aquí tampoco se ve, pero en la presentación que les voy a mandar sí está más clara. En los grupos focales, ¿qué es lo importante, no? Básicamente es una técnica que nos ayuda a nosotros a tener una conversación colectiva, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, son métodos de tipo perceptivos. Entonces, me va a dar una idea de la comprensión que tiene un grupo. Entonces, yo puedo utilizar el grupo focal y también utilizar entrevistas a profundidad o el método biográfico, digamos, en algún estudio de caso, porque me ayuda a contrastar. Una cosa es lo que la persona, el paciente, me puede decir a solas, pero otra muy diferente es la que me puede decir desde la fuerza del grupo, ¿sí? No se olviden que el grupo, psicológicamente, tú me vas a ayudar en ese tema, te da pues un carácter un poco más de seguridad, ¿sí? Entonces, desde la seguridad a veces del grupo puedes manifestar otras ideas, otras impresiones que tienes que no las estás diciendo individualmente, ¿sí? Entonces, por eso es importante entender lo que el grupo focal es una entrevista colectiva para conversar libremente. En realidad es una conversación guiada por una serie de elementos que yo quiero conocer. Tengo una guía, pero es una guía también flexible. Y de acuerdo a cómo se da la conversación o el coloquio con el grupo, yo voy registrando datos. Por eso que es importante que en la investigación cualitativa ustedes tengan registros, ¿no? Y con las tecnologías que tenemos sobre el tema de grabaciones es fundamental. Entonces, obviamente igual, ¿no? La cuestión ética, cualquier grabación se tiene que hacer con el consentimiento. Cuando tenemos niños, no podemos nosotros, ustedes saben muy bien, grabarles el rostro ni nada, ¿no? O sea, tenemos que tener mucho cuidado en esos temas, ¿no? Porque hay la ley del niño, niña, adolescente, por ejemplo, que nos rigen, ¿no? Tener muy presente estas leyes también, las leyes de la discriminación que hoy en día están, ¿no? Del racismo y todo aquello, en el tipo de preguntas, en el tipo de diálogo que nosotros vamos a desarrollar con ellos. ¿Por qué? Porque a veces hay comunidades muy sensibles, por ejemplo, alguna investigación que tú quieras hacer, bueno, quiero ver un poco la comprensión que tiene hacer un grupo focal con las trabajadoras sexuales, ¿no? O con los grupos LGTB, por ejemplo, ¿no? Son comunidades también que tienen sus formas de ver y de vivir y de tener una comprensión de su salud, una vivencia de su salud, ¿sí? Entonces tengo que tener mucho cuidado también cuando hago estos acercamientos. Pero lo importante del grupo focal o la esencia, ¿para qué me sirve? Es para sacar un dato de un colectivo, ¿sí? De una comprensión de un grupo. Y que eso sí es importante a veces sí contrastarlo con qué es lo que nos sirve la triangulación, por ejemplo, de métodos, contrastarlo con otra, por ejemplo, técnica que haya utilizado, ¿no? El método biográfico, una entrevista a profundidad, ¿no? Una observación, puedo contrastar lo que me están diciendo acá con lo que me han dicho aquí, ¿sí? Entonces ahí hago yo una triangulación de información, ¿sí? Esa es otra técnica que hacemos, que es muy común en la investigación cualitativa, ¿sí? La triangulación.
de autores, de teorías, de métodos, ¿no? Sobre todo se hace. Sí, entonces el grupo focal me sirve para esto. Entonces una técnica que puede estar incorporada en cualquier investigación, es fácil, es económica, solo requieres el consentimiento del grupo. Y bueno, pues además aquí sí necesitas una habilidad un poco para monitorear, ¿no? Porque a veces en el grupo también siempre hay, ¿no? Hay el líder, hay el calladito, hay el que domina la charla, entonces hay que procurar que participen todos, ¿sí? Entonces tú como un poco moderador del grupo tienes que procurar ver la participación, tratar de que no hayan peleas, ¿no? Equilibrar, porque siempre a veces en el grupo surgen divergencias. Entonces esa es una habilidad que requiere, por ejemplo, este método, ¿sí? Que es importante también cuando tú vas, y sobre todo tienes que procurar que la conversación sea lo más espontánea, ¿sí? Porque no se olviden también que los signos son importantes, ¿no? Cuando tú veas tu grabación o revises, los tonos de voz te dicen algo, ¿no? La actitud de la persona sobre una pregunta, por ejemplo, si se ha bloqueado ante esa pregunta que tú le has hecho, ¿no? O sea, se ha callado. Entonces, eso es un dato, te está diciendo que hay algo, es un significado, ¿sí? En investigación cualitativa hablamos de ese significante, ¿sí? Te está dando un dato concreto. Entonces, por eso es importante, ¿no? Ese elemento en cuanto, digamos, al grupo focal. A ver. Y claro, la entrevista a profundidad, que también está dentro de estas técnicas, aquí ya estamos hablando de una cuestión más individual.